Bien, buenos días, don Eduardo Veras. Muy buenos días, Medina. Muy buenos días a esos fieles televidentes que todos los martes están ahí para ponerse, como dice el programa, al día de lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional. Sí, Eduardo, tú sabes que a propósito del país al día en la República Dominicana y a nivel internacional, pero nuestro escenario es la República Dominicana, el asunto en la dinámica social, política, internacional, económica, gubernamental, no sé, Eduardo, o sea, a veces creíamos que ya con el paso de las elecciones, pues la cosa se enfriaría, pero no, No, sigue caliente. claro, yo mismo me sorprendo que alguna gente me dice, ve acá, pero ustedes están bateando duro porque casi siempre pues las informaciones que nos llegan, pues nos llegan con bastante tiempo. Y nosotros por aquí se la damos al pueblo y también les recomendamos al gobierno y observamos que como que se toman en cuenta algunas medidas. Vamos a asumir que sí, aunque nosotros somos, ¿cómo te digo? Quizás una gota en este océano de manejo de informaciones, de ideas y demás. Hay decenas, ¿no? No solo de plataformas en el aspecto formal, sino también en el área digital. Nosotros aquí siempre tratamos de hacer un contenido que marque la diferencia en el sentido de que tratamos de hacer opinión objetiva, tratamos de enfocar asuntos que son puntuales de interés nacional e internacional y sobre todo que vayan en beneficio, ¿no?, de la colectividad dominicana, de la gran mayoría. Así es, así A es. veces algunos nos dicen, no, que ustedes atacan mucho al gobierno, no. Lo que pasa es que en el gobierno es que descansan las decisiones importantes y trascendentales que deben reflejarse en la mejoría de la población. No, y que casi siempre al final recomendamos al gobierno Sí. qué es lo que se debe hacer, porque ese debe ser la función de un comunicador, ver la situación y entonces hacer una propuesta, porque en el fondo de lo que se trata es de que las cosas mejoren para bien del país. Y eso es precisamente lo que hacemos aquí. No, y el mejor aliado que puede tener, o los mejores aliados que puede tener cualquier gobierno, es la crítica. Es los medios de comunicación, son los opinadores en sentido general, porque esos son los que están en la calle, están en el día a día, en la interacción con los distintos sectores sociales, y son los que recogen el sentir de esas masas, de esas áreas donde los funcionarios pues no llegan porque generalmente están en su nube, ¿no? En sus despachos No, alfombrados y en el demás. fragor de su ejercicio, muchas veces pues están dentro del bosque y al estar dentro pues no observan mucho más allá, pero entonces los que están fuera del bosque que pueden apreciar la totalidad, entonces le dicen, mire, pero por aquí hay una matica que necesita esto y aquí necesita aquello y necesita lo otro y para eso estamos nosotros precisamente. Es decir, que somos para contribuir precisamente a eso. Sí, así es. Bien, Eduardo, vamos a tener una pausa comercial y retornamos en breve con nuestros comentarios correspondientes a esta semana. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, Eduardo, tenemos que en esta semana recién pasada, específicamente el pasado sábado, el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno y quien va para 5 años en el ejercicio del poder, pues cumplió 10 añitos.
Bueno, pues yo te podría decir, Medina, que... ¿Eso es preadolescente o qué? No, hay que anotarle un punto precisamente a ese partido, porque diríamos nosotros, desde el año 62, después de la dictadura, solamente ese partido ha podido lograr llegar al poder en poco tiempo. Sí, Porque sí. prácticamente podríamos decir que después de la dictadura, pues el PRD, pues en un año y pico, asumió el poder. Lo que quiere decir que de ahí a esta fecha, solamente el PRM, podríamos decir que en 5 años se constituye en un partido de gobierno. Y eso hay que anotar ese punto. Sí, no, pero con la diferencia de que el PRD, cuando asumió con la presidencia de Bosch al poder, tenía es bien que tú dices, un año y pico, quizás 2 de haber llegado al país, pero tenía ya cerca de más de 30 años de haber sido fundado. Sí, claro, fue fundado en el 39, en Cuba. En Cuba, por los exiliados antitrujillistas. Creo que el PRM marca un precedente de que, creo que hasta en América Latina, ¿no? De que bueno, posiblemente en el Perú, creo que Fujimori, con el movimiento que fundó, creo que también tuvo una carrera bastante meteórica y llegó al poder en poco tiempo. Sí. Y también algunos partidos, como en Venezuela, después que Rafael Cadera dejó el COPEI, o sea que tenemos algunos ejemplos en América Latina, pero en el país el PRM marca un hito. Sí, ellos hicieron un importante acto público en el Centro Olímpico, no recuerdo en cuál de esas áreas, y allí pues hicieron un emotivo acto, ¿no? Y claro, concurrido y de mucho júbilo porque se está en el poder. Lo mejor es cuando tú celebras estando en el poder, ¿no? Bueno, porque prácticamente tendríamos que apuntar a que parece ser que el presidente también estaba esperando precisamente cumplir los 10 años para hacer su agasajo a mucha gente y disfrutar prácticamente de la miel del poder. O sea que hay que aceptarlo y parece ser que eso también lo tomó para otras cosas. Sí, hubieron muchos oradores, varios oradores, ¿no? Y muchos invitados. Pero el orador principal fue el presidente de la República y habló allí de la importancia de ese instrumento político que ciertamente ha venido a reforzar la democracia porque el PRM, con su surgimiento, producto de una crisis en el PRD, pues ganó un espacio y logró un vacío que había en ese momento en esa ala política, ¿no? Y logró una transfusión casi masiva de PRDistas hacia el PRM. Por eso yo siempre digo y recalco que el PRM en definitiva es una extensión o la masificación o el nicho que antes tuvieron los PRDistas luego de las crisis. El presidente de la República, yo tengo un párrafo aquí, un par de párrafos. El presidente dice que el PRM nació como respuestas a las necesidades de la sociedad y como una forma de luchar contra el autoritarismo. En eso yo tengo mi observación. Presidente, el PRM nació, bueno, a menos que se refiera al autoritarismo a lo interno de Miguel Vargas, de del su PRD. mismo partido en el PRD cuando Miguel Vargas, Sí. o sea que si él se refiere al autoritarismo interno en esa organización, pues nosotros no tenemos ninguna reserva en oponernos a su planteamiento porque ese es su parecer. Sí, no, y es válido que lo diga, pero creo que en el momento que nace el PRM, el sistema de partidos estaba más fuerte que nunca, porque es que este es quizá uno de los sistemas donde más partidos tenemos y cada uno tiene un nicho, de tal manera que en las elecciones vemos que esa inmensa cantidad de partidos, en menor o mayor proporción, tienen el favor de sectores electorales. Aún el más insignificante que se tiene en términos de opinión pública, pues tiene sus nichos y se expresan allí. Incluso son partidos que en todos los procesos electorales, quizás a excepción de 2 o 3 en los últimos 60 años, han sido decisivos en la toma del poder por los grandes partidos. Claro, y podríamos decir que han sido, diría nosotros, más decisivos y más importantes después que se cambió las reglas de tener candidatura con mayoría absoluta para acceder a la presidencia de la República, lo que implica precisamente que
esas organizaciones tengan más importancia a la hora de formar bloques para poder disputarse la presidencia del país. Bueno, tú señalas algo importante. Fíjate que algunos sectores políticos, inclusive cada vez que se hablaba de reforma constitucional, se hablaba de reducir la cantidad del 50+1 para alcanzar la presidencia de la República. Y eso fue producto de una reforma en el año 94, ¿no? A partir de la crisis. El Pacto de la Democracia. Sí, el Pacto de la Democracia, donde se dice inclusive que Peña Gómez lo engañaron, porque se acordó, en el pacto se acordó en 47, y cuando lo llevaron al Congreso, que controlaba Balaguer y sus sectores, pues la subieron en 50, lo que impidió o por segunda vez, porque ya en el 94 las elecciones fueron robadas, eso fue demostrado. Y en el 96, pues, esa alianza que se hizo del Frente Patriótico, pues el sector social conservador, que siempre apoyó a Balaguer, pues apoyó al PLD y truncó las aspiraciones del doctor Peña Gómez. Definitivamente nosotros le deseamos y le auguramos muchos éxitos al PRM, porque es una organización, como tú lo dices, ya prácticamente podríamos decir que está en la adolescencia del desarrollo, y le solicitamos que para el devenir de la historia, pues, que se consoliden estructuralmente y que pongan reglas de juegos para los próximos procesos, porque si no se hace, pues podríamos decir que el mismo camino que le tocó al PRD podría tocarle a ellos si no toman las previsiones del lugar. Sí, bueno, mira, yo quiero, por favor, Eduardo, otro parrafito del discurso del presidente. Fue un discurso muy emotivo, pero muy emotivo y un poco extenso. Pero hay algunas cositas que hay que puntualizarlas. Por ejemplo, él dice, han sido 10 años de compromiso con la democracia, la justicia y el desarrollo. Ciertamente, la democracia se ha afianzado en los gobiernos del PRM. No podemos hablar aquí de intento de mutilar derechos democráticos y demás. El desarrollo también, el país viene en un desarrollo sostenido de años. Ahora, él dice, pero hoy estamos aquí, por ejemplo, él dice, corrijo, señaló que otra de las motivaciones para la creación de este partido fue que en esa época se había abandonado la causa social y la democracia. Ahí yo creo también que el presidente... Sí, hay que decirle al presidente que no se abandonó la democracia en la República Dominicana. No, ni las causas sociales. Ni tampoco se han abandonado las causas sociales. Si él dice que podría decir que ha dedicado algo más de tiempo, algo más de recursos, o más atención a algunos programas, podríamos decirle, está bien, presidente, pero eso no se ha abandonado. Ninguna de las dos cosas aquí se han abandonado. Si él dice, bueno, nosotros hemos venido a comprometernos para profundizarla más, entonces nosotros le decimos, sí, señor, eso es lo que se necesita en nuestro país. Ahora, Eduardo, en esa celebración hay dos personas que se quedaron, que había que mencionarla también, como gestores del éxito, tanto de la formación del PRM como su ascenso al poder. Dos personajes importantes del país, que fue Miguel Vargas y Danilo Medina. Creo que ellos dos, primero Miguel Vargas, con la situación que se dio en el PRD, forzó la conformación del PRM. De no haberse dado esa crisis en el PRD, pues no se hubiese conformado el PRM. Que no mencionaron ahí, ¿no? Una persona que fue para mí uno de los más lúcidos para la conformación de ese partido, porque lo dijo, yo diría, un año antes de cuando comenzó la lucha, que fue Hugo Tolentino Díaz. Fue el primero que planteó eso y no se le puso mucha atención. Entonces, como un año después, entonces se dieron cuenta que Hugo Tolentino Díaz tenía una visión de tanto alcance que al final cristalizó su planteamiento. Y no lo oí que lo mencionaron. Bueno, yo decía Danilo Medina porque de no haberse dado la crisis que se dieron en los gobiernos de Danilo Medina, sobre todo en ese último gobierno, donde realmente la situación de la democracia en el país, la corrupción y demás, pues provocó que el pueblo quisiese salir del PLD, y la opción que había más cercana en ese momento era Abinader y el PRM. Por eso yo digo que tanto Miguel Vargas como Danilo Medina tuvieron que ver mucho, uno con la conformación y otro con el éxito. Sí, pero eso también tú tienes que mencionar otro personaje. ¿Cuál? Que tuvo mucho que ver con eso, que fue Leonel Fernández.
Ah, bueno, sí, sí. Inclusive hay gentes, Eduardo, hay gente que ignoran o que pretenden ignorar, porque eso hace tan poco como 4 años, que para ese éxito se dio una alianza, oiga bien, una alianza formal entre la fuerza del pueblo, las fuerzas que apoyaban aliadas a Leonel Fernández y el PRM y Luis Abinader. Alianza que llegó a tales niveles que hicieron una marcha juntos. Ellos hicieron una marcha juntos. Sí, fueron al Congreso juntos y después hicieron una marcha política que salió de la 25. Parque Independencia. Exacto, y pactaron todos los senadores, hicieron una alianza y se repartieron los 31 senadores de la República, se los repartieron entre los sectores de la Fuerza del Pueblo y el PRM. Es decir, que Leonel fue tan... No, y también alcaldes y directores de distritos municipales, sí. No solamente fueron senadores, también sí. Alcaldes. Sí, sí, es decir que hubieron muchos actores que faltaron mencionar en esa celebración del domingo al éxito de... Pues claro, porque realmente contribuyeron a que se lograra precisamente el éxito de unas elecciones dentro de un proceso que apenas duró 5 años, pero que fue determinante, eso último, para que se pudiera cristalizar. Igualito que cuando se formó el Frente Patriótico. O sea, son elementos que, aunque usted quiera obviarlo, forman parte de esa realidad. Sí. Luis habló ahí también, dijo que producto de esa fuerza del PRM, o sea, de esa vocación democrática, el PRM y él en persona, teniendo mayoría en el Senado, pues él se autocerró la puerta para aspirar de nuevo como un aporte a la democracia. Pero hay que recordarle a Luis también. Otro error, porque la puerta la tenía cerrada. Esa puerta estaba cerrada, Luis, sí, estaban cerradas. Estaban cerradas. Sí, sí, sí. Entonces, él podría decir que yo cumplí con no abrirla de nuevo. Sí. Y lo que contribuí fue a que la puerta se mantuviera cerrada. Y ahí la aplaudimos, porque sí. Eso es correcto. Correcto. Bien, Eduardo, tenemos que, y continuando con el presidente de la República, el día de ayer celebró su acostumbrada rueda de prensa, que más que a veces parece rendición de cuentas, a veces parece anuncio de nuevas obras y a veces parece convocatoria a rueda de prensa. A veces están las 3 variables juntas. Y allí se trató, en esa ocasión el tema, lo que se abordó como tema central fue el trabajo realizado por Proconsumidor, que es un organismo importantísimo, que dirige Eddie Alcántara, un ex reformista, y que ellos hablaron allí, tanto el presidente como él, hablaron de las acciones de ese importante organismo, muy focalizado, claro, el encuentro estuvo muy focalizado en alianzas internacionales e incidencias a nivel de la región. Inclusive se hablaba de que ya la dirección de Proconsumidor tenía la presidencia a nivel internacional de organismos similares de todo el mundo. Muy bien. Pero lo importante es focalizarse en el papel que debe desarrollar en aspectos de controles, tanto de calidad, tanto de engaño, tanto de estafa, pero también de lo que tiene que ver con los derechos del usuario en el área de servicios que están muy críticas. Mira, Medina, esa institución antes se llamaba control de precios, pero siempre la población... Pues mira, control de precios sigue ahí, sigue como un elefante blanco en la administración pública. Entendía que eso realmente pues no hacía ninguna función, porque la gente decía y no veía realmente cuál era la función que tenía esa institución. Entonces esta hora pues vienen a presentarnos muchas cosas, pero dentro de esa presentación observamos que hicieron como especie de una comparación de cuál es el costo de la canasta familiar entre varios países, pero no definieron ese costo de esa canasta, para cuánto duraba la canasta, porque si estamos hablando que la República Dominicana tiene un costo en su canasta alimentaria de $106, habría que ver para cuánto dura esa canasta, porque entonces ahí es que podríamos nosotros poder hacer una comparación entre la canasta, cuánto dura y cuánto es el salario de los trabajadores, o el salario mínimo mayor, diría yo, en el sector privado, para entonces poder decir si verdaderamente tenemos una canasta y una institución que pueda contribuir a que la paz
en los hogares se pudieran mantener a través de esas contribuciones que están hablando, a través de protección del consumidor. Sí, mira, realmente, obviamente, Proconsumidor no brega con el asunto de precio, porque ya lo que existe es el libre mercado, oferta y demanda, ¿no? Ya el Estado está imposibilitado de determinar a qué se vende tal cosa, a menos que esté bajo su responsabilidad lo que produce, pero el Estado no produce nada. Algunos servicios que maneja, y ahí pues son galopantes el alza de los precios. Me llama la atención porque ellos hablaron ahí, y el señor Alcántara habló de muchos éxitos y muchos números que siempre se dan en ese tipo de eventos. Sin embargo, hay asuntos que son importantes que tienen que ver con Proconsumidor que hay que tomarlo en cuenta. Altagracia Paulino, que es la ex directora. Yo diría que la decana de Sí, este país. pero fue la que más huella ha dejado. Porque, por ejemplo, yo pensé que ahí se iba a abordar un tema que es puntual, que es el asunto que tiene que ver con las gaseras. Porque aquí todo el mundo sabe que en las ventas de gas, en los dispensadores de gas, se comete una estafa, y en las de gasolina también, pero más en los gaseros, ¿no? Por eso el servicio de expendio de gas es un servicio tan rentable en la República Dominicana. A propósito, está diciendo la gente que hay muchas plantas que están cerradas. No, hay una escasez, inclusive en esa misma rueda de prensa se habló de eso, y ahí nos descubrimos que el Estado apenas controla el 40% del gas licuado que se exporta. Entonces eso está después en mano privada, o sea que la refinería maneja menos de la mitad del gas que se necesita o se consume en el país. Entonces, ellos hablaron ahí que la compañía tenía algunos problemas que ellos explicaron como de transporte, etcétera, pero entonces niegan el desabastecimiento, donde precisamente hablan de decenas de camiones que están a la espera de ser llenados y que ellos no pueden llenar porque son de una compañía privada. Pero volviendo al tema, aquí cuando Altagracia Paulino estaba en Proconsumidor, era diario que cerraban estaciones de combustible de gas, diario, decenas, porque aquí todo el mundo sabe que a los directores de Protecon, no digo que sea el caso de esos gaseros, que aquí todo el que tiene 2 pesos y quiere multiplicarse, hacerse multimillonario, monta una planta de gas. Por eso es que usted ve que todas las pistas, toda la ciudad está llena de plantas de gas, porque es un negocio redondo, porque usted cobra un 100% y le entrega la mitad al cliente. Y Altagracia Paulina llegó a establecer controles, inclusive inspectores fijos en plantas que son reincidentes. Aquí usted le pregunta a cualquier conductor de carro público cuáles son las plantas de gas que estafan y las que no, y se lo dice. Aquí todo el mundo lo sabe, menos Proconsumidor. Nadie aquí, yo no he visto una acción de Proconsumidor luego de la salida de Altagracia Paulino que hable de las estafas que se cometen en las gaseras. O podría ser que cuando se fue a Altagracia Paulina vinieron todos los hombres honestos y se dedicaron entonces a la venta del gas propano. Pero, ok, entonces, ¿cómo se produjo esa transformación, Medina? No sé, mira, explícame, milagrosa, no lo entiendo. Milagrosa. Porque eran la misma planta de gas, mira, los mismos dueños. Los mismos dueños. Entonces, ¿qué fue lo? Bueno, establecieron algún programa de educación y reformación. Sí. Hay que preguntárselo entonces a Eddie Alcántara. Sí, a Eddie Alcántara, porque no se habló de eso. Y las amas de casa es una estafa que se comete contra ella. Pero también en las tiendas, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, fechas como Viernes Negros y demás, ellos previamente, que es un trabajo que debería hacer Protecon, ellos un producto que cuesta 5,000 pesos, pues cuando llega Viernes Negro le ponen precio que eran 10,000 y luego lo a 10 y lo bajan a mitad de precio, 50%. Sí. Entonces, ellos allí se focalizaron en las bebidas adulteradas, qué sé yo, que ya no están matando, pero las bebidas adulteradas siguen igualitas. Siguen igualitas. No, y hablaron ahí del control que hay, de esa planta que habían clandestinas produciendo alcohol y qué sé yo cuánto. Pero tú has ido a Neiva, Sí, claro. Pero allí el Clerén, el Triculí, eso compite con J. Armando Bermúdez y con Barceló y todo eso, porque son las bebidas de los pobres, ¿no? Y allí eso es de venta pública, los puestos de venta de esas bebidas son públicas. Es decir, que a veces los gobiernos toleran porque, ¿cómo se llama? Se dice que el alcohol es un lubricante social. Sí, un calmador. Sí, amortiza un poco la... Exacto. Sí, pero hay que resaltar
que los asuntos de la canasta familiar, no es como dice Alcántara, quien está más cerca de la verdad es el Albizus, Pedro Albizus Campos, ¿qué se llama? Ajá. Sí, el del Banco Central, porque se dice por dónde anda el costo de la canasta familiar, Eduardo. Sí, pero lo que pasa es que el presidente ayer lo que presentó fue la canasta familiar alimenticia, no la canasta familiar, que es la que incluye todos los productos que deben hacerle frente una familia en su hogar. O sea, eso abarca todo. Si no tiene casa, alquiler de casa, pago de luz, teléfono, o sea, pago de los niños en la escuela, o sea, abarca todo. Pero en este caso están hablando de la canasta alimenticia solamente. Es lo que entendí, porque cuando vimos el desarrollo, lo que vemos ahí precisamente son los productos de alimentación. Sí. Lo que quiere decir que esta es una canasta nada más alimenticia. Entonces, que cuando tú la comparas con lo que es el sueldo, que tiene el sueldo mínimo en el sector privado, diría yo, la canasta alimenticia, que no sé si es para el mes o para 15 días o para una semana, pues se lleva casi el 40% del sueldo. O sea, solamente eso, sin saber si es mensual, porque si es mensual es un 40, pero si es quincenal se lleva un 80, y si es semanal, entonces prácticamente no hay forma de que una persona que gane sueldo mínimo pueda comer esos mismos productos que dice el presidente. Sí, tenemos, Eduardo, que durante la semanal alguien abordó al presidente de la República sobre el asunto recurrente de las parturientas haitianas. Se habla de extranjeros, pero ese es un problema que no está en ninguna otra área de residentes en la República Dominicana, ilegal o no. El problema que representa las parturientas haitianas y lo que representa para el Estado Dominicano en términos de costo, pero no solo en términos de costo, porque se está determinando que no solo esas parturientas vienen y dan a luz, sino que una gran parte de ellas se quedan a residir en el país. O sea que agravan la carga en términos también del número cada vez más elevado de inmigrantes ilegales que residen en la República Dominicana, sobre todo haitiana. Medina, sobre eso hay algo que yo no entiendo, porque recuerdo que cuando las fronteras estuvieron cerradas, las parturientas siguieron igual. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que funciona eso en realidad? Bueno, el presidente dijo, eso a mí me preocupó, porque él dijo, y habló de las Naciones Unidas, Estados Unidos, él hacía referencia tomando en cuenta, no sé si sugerencia de las Naciones Unidas, organismos internacionales, de los Estados Unidos, mencionó para dar la respuesta y dijo que el gobierno está evaluando dos posibilidades en eso, que es seguir fortaleciendo la frontera o cobrarles por el servicio que le da de parto. Y eso es preocupante, presidente, porque usted había dicho recientemente que se iba a sellar la frontera, inclusive no se ha vuelto a hablar más de los 10.000 que se había puesto el gobierno como meta de deportar hacia Haití. Entonces, ¿cómo es posible que decenas de ilegales logren cruzar la frontera y llegar hasta los hospitales dominicanos, dar a luz sin ser intervenida en ese trayecto? O sea, el Estado está dando una licencia en la frontera para que las que llegan a la línea fronteriza dominicana que estén embarazadas como precondición para entrar a la República Dominicana y dar a luz. Bueno, Medina, es una pregunta que tenemos que hacernos. Sí, pero yo no sé si tú has observado, Medina, que en la mayoría de los establecimientos de servicio hay unos letreros que ponen ahí que cuando una persona llega que esté embarazada hay que darle la preferencia. Sí. Entonces, posiblemente que en la frontera estemos dando el mismo servicio y la misma facilidad y la comodidad a las personas que tienen situaciones. Un departamento de cortesía. Deberían poner su letrero en los dos idiomas. Por el área donde se reciben las parturientas, que es un gran negocio. Pero hay algo más preocupante, dice el presidente. Y estamos evaluando eso, control o cobrarles. Pero yo quiero que el presidente establezca cómo se le va a cobrar a una haitiana parturienta. ¿De qué manera? Porque en primer lugar Haití es uno de los países más pobres. Inclusive las partes que comparten la isla de ambos lados son las regiones más pobres de ambos países. Oye, Medina, las parturientas que cruzan por ahí no tienen en qué caerse muertas muchas. Entonces, sí, que el presidente explique cómo le van a cobrar a las haitianas. Lo primero es en el idioma, ¿cómo le van a decir que paguen? Es lo primero, porque no nos entendemos. Bueno, yo realmente no entiendo, pero aquí yo he observado que en el país hay personas
que van a una clínica y cuando están listos para dar de alta, hasta que no se van y cantean a la caja, pues hasta incluso lo retienen. Entonces yo me pregunto que también a las extranjeras también le harían el mismo mecanismo. Bueno, eso se hacía. Yo vi a Elías Valle, ¿qué se llama? el que andaba, de la vida. El que andaba armado de vivo con cuarto, ¿te acuerdas? Exacto. Ese mismo. Ahora, el diputado. Que quería ser alcalde y fue fiscal. Bueno, un diputado muy pintoresco que se fajó mucho, sobre todo en redes sociales, hasta que consiguió la dirección de la DIDA, ¿verdad? Pues él dijo que cualquier persona que tenga una clínica, oiga bien, si usted va y no lo quieren atender porque tiene que tener un depósito, llame a DIDA. Si usted lo operan y está de arte, no tiene dinero para pagar, no lo quieren dejar salir, llame a la DIDA. Entonces, a la parturienta van a llamar a la DIDA. A la DIDA, van a llamar a la DIDA, ¿no? Pero entonces vamos a decir, entonces la DIDA va a pagarle a las clínicas los servicios que reciben los ciudadanos que van y que no pueden ser retenidos. Pues eso es lo que dice Elías, que llamen a la DIDA. Entonces, eso es cosa como que hay que afinarla y hay que darle como forma porque tienden a confundir y a crear muchos problemas posteriores. Pero sí, el caso de la parturienta parece, no sé si que el presidente ha llegado a algún consenso, qué sé yo, pero lo vi flojo en esa parte de... Bueno, lo que pasa es que dicen por ahí que esa parturienta y parte de los extranjeros que se requieren de los servicios principalmente de salud, pues se están tragando un 15, un 20% del presupuesto de salud pública de la República Dominicana. Entonces, parece ser que el presidente quiere recoger alguna chilatica de eso. Bueno, Eduardo, vamos a tener una pausa comercial y retornamos en breve con más contenido en su programa El País al Día. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, continuando en esta mañana con este espacio del País al Día, tenemos que Trump sigue con el látigo en la mano. Sí, el hombre sigue fuerte, sigue ratriando y anda con una alita. No, anda una alita. Como decían en el campo, daba el pecado. O sea, con el cuchillo en la boca, hermano. Dice, no coge corte con nadie. No, señor. No, ni con los grandes, ni con los chiquitos. Ahora, hay que decir también que Trump es un gran negociador, porque hasta cierto punto, fíjate que primero le lanzó un riflazo a Petro y Petro se rebeló y después cayó en Colombia. Sí. Y luego lanzó un riflazo para Canadá y otro para México y fíjate que los muchachos pues dijeron, no, espérate, vamos a hablar como la cosa. Y también, antes de coger poder, también le tiró un riflazo a la gente de Tito. Entonces al final de la jornada, ¿qué implica eso? Que Tito ahora está dando algo de una borona. El 40%. Esto lo que quiere decir que es un hombre, Trump. Yo creo que Trump se parece a los comandantes policiales. No sé, pero... Cuando te manda manda un comandante policial a un sector, a un barrio, a una provincia, el hombre comienza como un azote, pero es para dejarse sentir, ¿verdad? Para que lo jalen, entonces negociar. Y mire, le ha estado dando resultados. Sí. Fíjate que también en Rusia y Ucrania parece ser que como que le van a buscar un bajadero. Sí, no, y también en Israel y Hamás, o sea, después que Trump está ahí, también se le ha estado buscando bajadero. Sí, realmente hay que decir que Trump le ha devuelto el liderazgo a los Estados Unidos, que lo había perdido, ¿verdad? En décadas. Inclusive Marco Rubio habló de eso, de que los Estados Unidos había caído en un estado de desprestigio y de falta de liderazgo, sobre todo en América Latina. Pero mira, Medina, Marco Rubio se dio un paseíto por el canal también. Yo no sé si tú te diste cuenta de eso. Bueno, mira, esas medidas que Trump tiene y que ha planteado van en serio, ¿no? Algunas, como tú dices, se consensuarán y se negociarán, porque lo importante es que al final él consigue lo que quiere. Por ejemplo, el caso que tú citas con Petro,
que fue que mandó un avión lleno de... Porque de documentado. Documentado, inclusive dijo que eran delincuentes y qué sé yo qué, y demás, gente con antecedentes. Petro dijo, se negó a recibirlo, y Trump dijo ahí como anunció una serie de medidas. Luego se negoció y se aceptaron los... Claro, diferente al presidente nuestro que dijo que los dominicanos que envíen para acá los recibirá con los brazos abiertos porque son dominicanos. Que son dominicanos, sí. Entonces, Trump está estableciendo, o más bien desarrollando políticas que él había anunciado, y eso hay que felicitarlo porque, primero, generalmente los discursos de campaña se quedan en discursos de campaña, nunca se ejecutan. Así. Y la gente vota en base a un discurso, en base a una propuesta, que normalmente en América Latina eso es típico, cuando se llega al gobierno, pues comienzan a suavizarla y generalmente son olvidadas y se aplican otras que nunca tuvieron en agenda, nunca fueron producto de oferta a un electorado. Fíjate, Medina, esas medidas que ha estado tomando Trump, hasta cierto punto, tienen a simple vista rápido 3 consecuencias que podrían contribuir mucho a los objetivos que él busca. Por un lado, pues manda un mensaje a la gente que está allá con situaciones para que se muevan. O sea, le está moviendo el piso. Muévanse porque de lo contrario van a tener que salir. Pero también le dice a lo de la vuelta. Bueno, ustedes que vienen por la vuelta también van a tener problemas porque los registran y después los salen a buscar. Sí. Pero también le manda un mensaje a muchos delincuentes porque le está diciendo, bueno, ustedes son los primeros que están en la lista. Así que van a ver si ustedes se reforman, ajustan su vida y entonces prácticamente en vez de estar delinquiendo se ponen a producirle. O sea que hasta cierto punto eso es un mensaje que él está enviando. Y posiblemente, yo no te voy a decir que consiga un 100%, pero algún resultado va a tener por esa vía. Sí. Eso es que no le quepa duda a nadie. No, y producto de eso es el canal de Panamá, que fue construido por Estados Unidos y luego en los tratados de Torrijos-Carter en el 77 Estados Unidos le concedió la administración y la propiedad del canal a Panamá. Pero fue un contrato, porque oye, ¿qué sucede? Fue un contrato que se hizo con un tiempo. Es igual que la base de Guantánamo, se hizo con un contrato, con un tiempo. Entonces, si no se renegocia, cuando se cumple el tiempo, entonces hay que buscarle un bajadero. Sí, pero ¿qué pasa? Es duro para los norteamericanos, y Trump es un genuino representante de los intereses norteamericanos, donde los aranceles que establecen las autoridades en el canal interoceánico de Panamá, que es lo que permite que llegue a esta parte del mundo los productos mucho más baratos, Trump se queja de que allí los impuestos a los productos americanos son excesivamente caros. Y dice, pero nosotros hicimos ese puente. Entonces, ¿cómo es posible que en la obra que nosotros construimos, nuestros productos son cargados con altos aranceles, mientras otros tienen aranceles más bajos? Lo que él está diciendo, oye, nosotros contribuimos a esto, entonces debemos tener alguna favorabilidad. Ahora te apuesto algo. Eso yo lo entiendo. Ahora te apuesto algo. También es correcto. Que va a conseguir también concesiones. Claro que sí, porque es que es correcto. Porque Trump es temido, se ha dado a respetar. Es correcto, sí. Yo realmente lo entiendo. Sí. Y está pautada para esta semana la llegada de Marco Rubio, quien es el ministro o el secretario de Estado de los Estados Unidos a la República Dominicana, ya el encargado para el hemisferio occidental, o sea, para esta área de América Latina, que es un señor que se llama Mauricio Claver, creo que habló muy bien del presidente Abinader y dijo que era un aliado de Trump en el bueno, continente. Y prácticamente el presidente también dijo en la semanal que tratará fundamentalmente 2 temas. Bueno, eso eran los públicos, se supone que se tratarán otro tema, pero dijo que se tratarán 2 temas y uno es precisamente el asunto de la situación de Haití y la situación de un programa de ayuda, tanto para Haití como también para República Dominicana, que está actualmente suspendido y que prácticamente va al país a dejar de percibir alrededor de unos 200 millones de dólares, que son prácticamente unos 12.000 millones de pesos. O sea, realmente son una boronita bastante importante y es lógico que el presidente, pues como él lo dice, es un programa que actualmente está suspendido. Pero tú sabes para por qué, ¿verdad? Evaluación, y entonces los programas aquellos que vayan de asunto humanitario, tengo entendido que son lo que él más le va a entrar para que realmente eso se restablezcan de nuevo, porque si van para asuntos de humanitario, de alimentación, en el caso de Haití a través de la FAO, o sea que prácticamente son los 2 temas que él dijo que va a discutir públicamente
porque son los dos que más están afectando ahora mismo tanto la República Dominicana como Haití. Sí, pero hay otro que es prácticamente de manera global, que es de la USAID, los fondos que maneja la USAID, USAID, ¿cómo es, Eduardo? USAID, o sea, USAID. En inglés. Eso, sí, que eso habían 42, 43 millones destinados a la República Dominicana y también están sujetos a una especie de auditoría. Y no solo aquí, eso en diversos países del continente. Porque no es de extrañar para nadie que Trump tiene su agenda y Trump no va a permitir que se le meta gatos por liebre. Esos programas de USAID, en su gran mayoría, algunos son orientados a buenas causas, como por ejemplo la lucha contra el SIDA, que tiene que ver, por ejemplo, con la subvención de los retrovirales, algunos con la defensa pública también, apoyo a preparación en el área de defensa pública, pero también una parte de esos fondos se iban a unas famosas ONG que estaban dedicadas a promover antivalor en la sociedad dominicana, la Agenda 2030, LGTB. Todos esos tipos andan... eso es precisamente... Andan montados en tremendo jipetón a nombre de los fondos de los Estados Unidos. Pues eso es lo que atrás de eso precisamente es que anda la suspensión, porque van a evaluar los programas y aquellos que no estén aportando nada para el bienestar de la población van a ser eliminados. Y solamente se van a permitir aquellos que se demuestre que le están dando un servicio a la población y que van en beneficio del pueblo, al que se destinan los recursos. Yo leí algo por ahí que yo no sé si es verdad, y que por ejemplo participación ciudadana eran partidas de 10 millones de dólares que le daba, que recibían. Tú sabes que, por ejemplo, esas instituciones prácticamente viven de eso, eran subvencionadas por eso y viven de eso, o sea, prácticamente... ¿O las instituciones los que las dirigen? ¿Cómo es? Bueno, los que lo dirigen, porque prácticamente son, aunque tú lo oyes, que son... izquierdosos la mayoría. Son que los más defensores, pero son defensores de ellos, no del pueblo los izquierdosos. Porque la mayoría de los recursos que reciben, los reciben precisamente de otras instituciones, y entonces esas instituciones que dan el dinero marcan la agenda que ellos tienen, o sea, prácticamente son peones de esas agencias internacionales, y entonces tú lo ves y que son los más patriotas, los más defensores, pero lamentablemente son defensores de esos beneficios que ellos le dan porque son peones de esas agencias internacionales, que son los que le trazan el programa que ellos tienen que desarrollar. Pues muchas van a tener que cerrar, porque los Estados Unidos tiene un nuevo líder que no auspicia ese tipo de política, porque ciertamente hay instituciones que trabajan en un bien social, pero esos fondos nunca son auditados y esos fondos lo que van es destinados en la mayoría de los casos a darle vida de príncipe a los que dirigen esas instituciones. Por eso usted ve que son tan elocuentes en los discursos y tan a rajatabla en la defensa y exposición de sus conceptos, porque eso les representa mucho dinero. Claro. Pero Eduardo, mira, el gobierno, dicen algunos periodistas que remenió la mata, remenió el gobierno, el presidente de la República, pero... Bueno, yo te digo a ti, Medina, están escuchando algunas de las cosas que se dicen aquí. Sí, nosotros no pasamos más de 3 meses diciéndole al gobierno, el gobierno remené la mata porque se nota como agotado, como que se nota que ya tiene que haber como algún movimiento de piso, porque eso manda un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, que los otros ministros que estaban medio anquilosados y medio callados, entonces se paran y dicen, espérate, antes de que me lleven, déjame yo ponerme donde el capitán me vea. O sea que realmente, cuando el gobierno comienza a remenear la mata, pues todo el mundo comienza a pararse y a parar las orejas y a ver que realmente qué es lo que estoy haciendo, porque necesito ser eficiente, porque si no, yo voy a formar parte de ese remenión, y como dice la gente, cuando usted remenea una mata, van a caer muchas de las frutas que están ahí arriba, pero ya no están. No, pero hay algo que contradice eso que tú estás diciendo, porque cuando se remenea se cae. Pero el presidente no ha caído nadie. El presidente lo que ha hecho es rotar, mover el presidente ha hecho como un cartón de huevo, ¿verdad? Que estaba por la mitad, sacó de un cubículo uno y lo puso en el otro. Bueno, podríamos decir que el presidente... Hay nada más como 2 o 3 funcionarios nuevos. Podríamos decir que en el sector donde más el presidente ha renovado su gobierno es en la parte exterior,
parece ser que... No, yo te digo la causa de eso. No, parece ser que... ¿Te la digo? Que esa área del gobierno o estaba floja o estaba más distorsionada, estaba apuntando para otro lado, y como llegó Trump, ahora hay que volver a ajustarla, porque se dice que viene una embajadora para acá que trae prácticamente una especie de un decálogo, un asunto, una cuestión, una cartilla. Bueno, pero esa política exterior siempre, déjame explicarte algo. Tú ves que son funcionarios de segunda y tercera y cuarta categoría, y casi siempre eso es para complacer amigos. Funcionarios que tienen un hijo, que tienen un sobrino, que tienen un primo. Eso es para cumplir con compromiso político. Claro, y cobran dólares. Bueno, se dice que hay un dirigente alto de la Fuerza del Pueblo que hizo un acuerdo ahí, y dentro de esos compromisos de que hay una que forma parte. Sí, pero hay que decir que su esposa es parte de la carrera... de la carrera diplomática. De carrera diplomática, sí, ella trabaja ahí en la Cancillería y creo que tiene derecho como dominicana. No, claro que sí. Como todos los dominicanos y de todos los partidos, porque cuando un partido gana no compra el Estado. No, claro. Todos tienen derecho ahora. Pero Medina, a Pujol, tú viste, está un grito nacional popular y lo han nombrado ahora en Canadá, en el área de aviación civil, donde lo más cerca, dicen lo que entiende, que lo más cerca que ha tenido un avión era de eso de cuerda, y donde se viola, se dice que se ha violado porque la ley establece que debe ser un técnico de mínimo de 5 años de experiencia en el área. Bueno, pero posiblemente vamos a hacer lo mismo que se hizo con INAPA. Vamos a cambiar la ley, para entonces dejar de apujarla ahí, tranquilito. Esos son de los sortudos de Abinadel. ¿Y qué es lo que dice entonces la Fuerza del Pueblo con relación a la nueva cédula y la auditoría? Bueno, sí, háblame. Mira, la Fuerza del Pueblo está hablando que la Junta Central Electoral tiene que tener mucho cuidado y auditar el padrón de cara a limpiar, ¿no? O a proteger el registro civil de cara a la nueva cédula que se emitirá. Que yo te puedo decir algo, Medina, hay que tener mucho cuidado porque esa nueva cédula va a ser definitiva. O sea, las cédulas que nosotros hemos tenido hasta ahora, todas tenían caducidad. Esta nueva cédula no va a tener caducidad. Así que... Vamos a ver si escuchan. Pero antes de terminar, Eduardo, en los cambios que realizó el gobierno, en cierta medida ha sido decepcionante para ciertos sectores de la sociedad dominicana, porque no apuntan a una mejoría en la calidad del servicio de las áreas que van a desempeñar. Por ejemplo, tenemos y se cuestionan que el señor Miguel Decán, ¿qué experiencia tiene en el área de la educación? Se ha buscado sus currículos y no tiene prácticamente ninguna, que es el tema neurálgico de la República Dominicana en este momento. Hay más de 50.000 millones de dólares que se han invertido en los últimos 9 o 10 años en la educación y no arranca. Parece ser que el presidente está haciendo como Balaguer. Recuérdate que Balaguer una vez tenía un ministro que era un hombre versado en el área de educación. Actualmente el ministro actual, que todavía va a ir unos días, es un hombre que toda su vida le ha dedicado a la educación. Y Balaguer en aquella vez trajo a un electromecánico a dirigir educación. A Porrelo. Bueno, trajo un electromecánico que fue todos los opuestos. Entonces, en esta ocasión parece ser que también está haciendo lo mismo, a ver si realmente, si hay alguna reacción. Sí, pero para manejar un tema en este momento donde la educación dominicana es cuestionada de todas las pruebas internacionales, no avanza, a pesar de la alta inversión, ya es de alto riesgo. Entonces, creo que eso ha dado mucho que empezar, porque hay buenos maestros, buena gente con especialidades en la educación que debieron ser tomados en cuenta en ese puesto. Pero cuando viene a ver nos sorprende. Ahora la sorpresa no la ha dado Robertico. Hay gente que tienen suerte. Hay gente que tiene suerte, en verdad, porque la queja de los PRMistas en su gran mayoría es que están sin vía linda, entonces el papá lo mandan para Colombia, Está por ahí. Por Colombia o Panamá, no recuerdo, mientras a Robertico se le manda a Cultura, oiga bien. Muchos dicen que debieron mandarlo a dirigir la dirección de cine. Dije cine, fue que debió haber. Ajá, porque la cultura, señores, bueno, la próxima semana vamos a seguir abundando por esos temas porque son importantes, porque en el aspecto cultural el país va para atrás. Ahora lo que hay una contracultura que se ha impuesto, y cuando había la esperanza de que se enviara a alguien ahí que pudiera ayudarnos ante estos desvaríos culturales, nos mandan ahí a Robertico para que nos siga divirtiendo con sus películas. Señores, gracias por su presencia, por estar ahí siempre
escuchando el país al día para exponerse, como dice el programa, al día de lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional. Que pasen buen día, que tengan buen provecho y que el Señor lo bendiga a todos.